Una de las películas que me llama mucho la atención y que me gusta, me entretiene mucho, es Gemelos Idénticos, ni su mamá los reconoce. ¿La han visto? Sale Arnold Schwarzenegger, que se parece a mí un poco, ¿no? Sí. Y Danny DeVito, que también se parece a mí un poco. Y la trama es que estos dos muchachos son gemelos, pero son gemelos muy extraños. A alguien se le ocurrió hacer un experimento en el que pusieron espermas de varios donadores y un científico loco acomodó todo eso y lo puso en el óvulo de una señora y tuvo gemelos. Y entonces uno era, los que vieron la película se acordarán, uno era correcto, muy educado, muy correcto en todo, muy culto, sabía muchas cosas y guapo así como yo, por supuesto, ¿verdad? Ese era Schwarzenegger, así, sí, sí. Y el segundo era pequeñito, malillo, desordenado, mal hablado, mal pensado, una completa antítesis de lo que era su hermano más grande. Y la película es muy interesante porque ellos tratan se reencuentran a voluntad del más grande y el más correcto, que siempre el más grande y el más correcto, ¿verdad? Él quería encontrar a su hermano y ojalá volverlo bueno. Yo recuerdo que pasan muchas cosas en la película, es muy divertido, es bien tremendo. Al final, ellos tienen que devolverle al Estado, al gobierno, porque había alguien que se había robado una plata, 5 millones de dólares. Pero el bueno insistió en que había que devolver el dinero. El malillo no tanto. Y en una de las últimas escenas, el malillo dice, qué dicha que le devolvimos al gobierno 4 millones de dólares. De camino se perdió 1 millón de dólares. ¿Ah? Y aunque es bonita la trama, el bueno nunca logra hacer bueno al malo, porque el malo es malo. Jesús un día dijo, no resistan al que es malo, porque el que es malo, la característica es, ¿cuál? Que es malo, ¿verdad? Por ejemplo, mi característica es que soy alto, ¿verdad? Yo puedo resaltar en medio de un montón de gente porque soy alto. Pero el que es malo ya es una característica propia de él. Ahora, uno bueno no puede hacer a otro malo que sea bueno. Pero ¿quién sí puede hacer que un malo se vuelva bueno? ¿Hay alguien que puede hacer sí que alguien malo se vuelva bueno? ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo. Cuando estudiamos la carta del apóstol Pedro a los expatriados, nos encontramos dos cosas muy interesantes. Una es que en principio le está hablando a judíos, a los expatriados, en el Ponto, en Galacia, en Bitinia, en Asia. Está ahí en el versículo 1 y 2. Pero cuando llegamos aquí al capítulo 2, y especialmente en el verso 10, vamos a encontrar a Pedro hablándole ya ahora a los gentiles, a los que no son judíos. Y es que después de la muerte y resurrección de Cristo, para ser pueblo de Dios ya no se necesita ser judío. En la antigüedad sí. En la antigüedad usted para ser pueblo de Dios tenía que ser judío de nacimiento. Pero luego de la muerte y resurrección de Cristo ya usted no necesita ser judío, sino haber creído en Cristo para salvación. Judío o no judío, la única forma de ser parte del cuerpo de Cristo es haber nacido de nuevo. Bueno, veamos un poco hoy el tema del que les comencé a hablar. Las personas en este mundo pueden dividirse en dos grupos casi siempre, ¿verdad?
altos y bajos, buenos y malos, hombres y mujeres, sabios y necios. Y por último, el tema que nos va a ocupar hoy, salvos y perdidos, cristianos e inconversos. Y es un tema bien interesante porque a veces dentro de la iglesia tenemos personas que son simpatizantes. Ahora, hace un rato estaba pensando sobre el tema de que hay gente que viene por años a la iglesia y nunca se convierte. Y usted recuerda, como yo, con tristeza, a muchas personas que vinieron a la iglesia por años y luego ya no están, y ahora están en el mundo pecando alegremente como si nunca hubieran conocido a Cristo. ¿Y usted sabe por qué es eso? Porque nunca conocieron a Cristo. Porque el que usted deja de ver aquí en la iglesia y es cristiano, usted lo encuentra en otra iglesia. Usted lo encuentra necesariamente en otra iglesia porque el que tiene a Cristo en el corazón quiere adorarle, quiere venir, quiere servirle al Señor. Entonces aquí o allá, pero no deja al Señor por nada. Y su vida es reflejo de que ama al Señor. Mire lo que dice, vamos con esto en mente, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Cristo es precioso. ¿Para cuántos Cristo es precioso? Qué lindo, no hay nada en el mundo como Cristo para nosotros. Pero para los que no creen, Cristo, y aquí hace una descripción de Cristo, Cristo que es la piedra que los hombres desecharon, que ha venido a ser piedra del ángulo, en el verso 8 dice, para ellos es piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Para el creyente, queridos hermanos, la palabra de Dios y Cristo son preciosos, pero para el que no es creyente, la palabra de Dios y Cristo son un tropiezo. Yo recuerdo con tristeza algunos cristianos que se han casado con inconversos. ¿Cómo han sufrido? Usted sabe que el hecho de que usted se case con un inconverso o una inconversa no le quita lo cristiano. Si usted nació de nuevo, usted sigue siendo cristiano para el resto de su vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nadie se lo puede quitar. Pero ¿cómo sufren las creyentes que se casan con inconversos y los inconversos, los cristianos que se casan con inconversas? Que se dejan llevar por la apariencia, por la necesidad emocional o por el erotismo. Que se dejan llevar por la necesidad de compañía, por una ilusión juvenil. A veces no tan jóvenes, ¿verdad? Había una muchacha que dejó al marido y se fue con otro, teniendo 40 años, y cuando yo le pregunté por WhatsApp, porque no quiso venir a hablar conmigo, yo le dije, vení a hablar conmigo, no quiso, entonces yo le puse, pero ¿qué fue lo que pasó? Y ella me puso, locuras de juventud. ¿A los 40? Otra vez, ¿a los 40? ¿Locuras de juventud? Bueno, sí, a veces nos dejamos llevar. Y es que tenemos que darnos cuenta, para el que no es creyente, Cristo es un tropiezo. La palabra es un tropiezo. Dice la palabra que Jesús, la luz que alumbra a todos los hombres, venía a este mundo. Pero la gente no quería la luz. Vaya conmigo un momento a San Juan capítulo 3, verso 19. San Juan capítulo 3, verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo,
Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. El que no quiere venir a Cristo, la mayoría de las veces no quiere venir a Cristo porque él sabe que sus obras son malas y no quiere dejar sus obras malas. Ama sus obras malas y por eso Cristo se convierte en un tropiezo. Note lo que dice el texto, dice, esta es la condenación. El problema es que el que no tiene a Cristo en el corazón va a condenación. Algunos conocen a Cristo y he escuchado mucho esta semana, por cierto, acerca de personas que conocen a Cristo. Tenemos una expresión en Costa Rica muy interesante. Yo a veces le pregunto a alguien, y fulano, por ejemplo, digamos una muchacha que tiene un novio nuevo, yo como soy un pastor metiche, entonces yo pregunto, yo le digo, ¿y tu novio es cristiano? Y algunas veces me dicen, es conocedor. Esa es una frase tica, ¿cierto? Conocedor. Yo te pregunto, ¿conocedor es igual a cristiano? Ok. Y si es un muchacho, también le voy a preguntar, ¿y tu novia es cristiana? Y posiblemente algunos me digan, conocedora. ¿Conocedora de qué? ¿Conocedora es igual a cristiano? ¿Cristiana? No. Esta es la condenación. Que la luz vino, pero la gente aborreció la luz porque sus obras eran malas. Esta parte del mensaje la quiero enfatizar porque nosotros debemos aceptar, con gran dolor, pero aceptar algunas cosas. Por ejemplo, a veces nosotros queremos que un inconverso se comporte como cristiano. Yo he contado aquí, y lo cuento otra vez porque es un buen ejemplo, que una hermana vino y me decía que ella necesitaba que yo hablara con su esposo para que su esposo cambiara. ¿Cuántos creen que si usted me trae a su esposo y habla conmigo puede ser que yo se lo cambie? Sí, gracias, me tienes mucha fe. Pero no, el único que puede cambiar a una persona es Cristo. Yo puedo hacerlo entender algunas burradas que está haciendo. Y lo he hecho. Y me dicen que sí, y van y las siguen haciendo. Miren qué frustrante es la consejería. Uno le dice a la gente, haga esto, y no lo hacen. Y le dice uno, no haga eso, y van y lo hacen. Y después dicen, yo fui a consejería con el pastor, entonces uno es el que aconsejó mal. Vea, le decía yo a la hermana, no puedes esperar que un inconverso se comporte como un cristiano. Como tampoco puedes esperar que un cristiano se comporte como un inconverso. Eso no existe. Eso no existe, hermano. El cristiano da frutos y está en proceso de santificación y de crecimiento y Dios va corrigiéndole. El inconverso no da frutos. Entonces nosotros tenemos que aceptar, como dijo el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 y el versículo 2, la parte B, dice que no es de todos la fe. Es una verdad muy dura. ¿Sabe qué significa eso? Que usted tiene personas en su casa, amigos a los que usted ama y a los que ha evangelizado, que no quieren nada con Cristo. ¿Y qué pasa cuando alguien no quiere nada con Cristo? No pasa nada. Porque la gente empieza a cambiar cuando conocen a Cristo. Cuando no tienen a Cristo en el corazón, no hay cambio. Somos, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí el texto que leímos dice que ellos son desobedientes, tropiezan en la palabra porque son desobedientes. Y el apóstol Pablo dice aquí en 2 de Tesalonicenses 3:2, no es de todos la fe, no es. Y también lo explica mejor en Romanos capítulo 8. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, versículo 7. Y aquí nos va a hablar de la carne, de la carnita. Si usted se hace así, usted se va a dar cuenta que usted es de carne
y hueso. Algunos tenemos más hueso que carne y otros tienen más carne que hueso, pero todos somos de carne y hueso. A esta carne, aunque usted no lo crea, porque yo soy pastor, seguro usted no piensa que no, le gustan ciertas cosas que no son de Dios. ¿Sabía usted eso? Cáigase de espaldas al pastor, fíjate, y a usted también, a todos. Los pensamientos en la cabeza, querido hermano, ¿a usted nunca le da que usted quiere hacer algo que usted sabe que es incorrecto? O que por lo menos le llega la tentación. Bueno, son los deseos de la carne. ¿Se acuerdan cuáles son los deseos de la carne? Y manifiestas son las obras de la carne que son, y ahí da una lista grande. Gálatas capítulo 5, versículo 19, iras, contiendas, disensiones, pleitos, orgías, borracheras, adulterios, fornicaciones, pleitos, disensiones, herejías, todo eso son deseos de la carne. Y ustedes los tienen también. Tal vez no tenga las herejías ni las orgías, pero sí pleitos y disensiones. Tal vez no tenga las borracheras, pero tal vez sí tiene pensamientos impuros, no sé, hay tantas cosas. ¿Qué pasa con los deseos de la carne? Mire, cuando venimos a Cristo, los deseos de la carne están bajo control. Están bajo control. Porque el Espíritu Santo de Dios mora en usted. Porque el poder de Dios está en usted, porque usted sí tiene el poder para decirle que no al pecado. El pecado se le presenta a usted y usted le dice, no Señor, yo no soy esclavo del pecado, no me interesa, no quiero, no voy. Pero el que no es cristiano, al que no es cristiano se le presentan las ocasiones de pecar y ¿qué hace? Como un saco de papas. Vea Romanos capítulo 8, verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Y por qué son enemistad contra Dios? Porque no se sujetan a la ley de Dios, pero tienen una particularidad. No solo no se sujetan, es que tampoco pueden. A veces queremos que un inconverso cambie. Queremos que un inconverso ya no diga palabrotas, no critique tanto, no hable tanta tontera, no cometa inmoralidad sexual, no viva juntado o juntada, no viva en adulterio o algo así. Y le hablamos bonito y tratamos de que usted tiene que cambiar. No, la gente no tiene que cambiar. La gente tiene que recibir a Cristo como su Señor y Salvador en su corazón. Y ahí empieza el cambio. Pero de sí mismos, la misma palabra dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y usted y yo tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptar que no es de todos la fe y que habrá gente que no quiera vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vea lo que dice el siguiente versículo. Y los que viven según la carne no pueden. Algunos quieren, pero no pueden. No pueden agradar a Dios. Qué tremendo. Al principio les hablé de contrastes, ¿cierto? Hombre alto, hombre bajo, hombre, mujer. Póngale todos los contrastes que usted quiera. La Biblia nos está haciendo este contraste para luego resaltar nuestra posición. Porque vea el verso 10 de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros, más vosotros significa, ya les expliqué la cosa esa de que hay gente que nunca va a aceptar a Cristo. Ya les expliqué la cosa esa de que la gente vive como le da la gana y hasta que venga Cristo hay cambios. Ya les expliqué la cosa de que para ustedes Cristo es precioso, pero para los que no son cristianos es un tropiezo. Pero ustedes, más vosotros significa algo así como, pero ustedes son linaje escogido. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Linaje escogido significa raza única. En el pasado, el pueblo de Israel era la raza privilegiada.
Israel era el pueblo de Dios y todos los demás eran mantequilla, ¿cierto? Pero Él dice, vosotros sois, ahora sois, una raza privilegiada. Entonces yo quiero que usted empiece a pensar, ¿qué es usted en Cristo? Para que usted también no se mezcle con lo que no tiene que mezclarse. Un día le decía Tita en consejería a una niña, hace muchos años, le decía, usted es una perlita, no tiene por qué caer en el barrial, ¿cierto? Usted es una joya, no tiene por qué caer en el fango. Y es que a veces, hermanos, en la sociedad nos vemos forzados, acorralados, presionados a vivir y a compartir, incluso a ser cómplices de personas que no tienen a Cristo en el corazón, pero que tienen mucho liderazgo, y ese liderazgo hace que a veces caigamos en pecado contra Dios. No se le olvide esto de hoy en adelante. Usted pertenece a una raza privilegiada. Usted y yo no somos del montón, somos linaje escogido. Es decir, de entre todos los seres humanos hay un grupito de personas que son una raza privilegiada porque son hijos de Dios. No tiene nada que ver con la nacionalidad, únicamente tiene que ver con que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Pero no solamente somos una raza privilegiada, dice que también somos real sacerdocio. En la antigüedad, en Jerusalén, en Israel, habían reyes y habían sacerdotes. Los reyes no hacían lo que hacían los sacerdotes y los sacerdotes no hacían lo que hacían los reyes. Un caso muy ejemplar es Saúl, que se atrevió a ofrecer un sacrificio cuando no le tocaba a él. Él tenía que esperar a Samuel, que era el sacerdote, para que Samuel ofreciera el sacrificio. Y le costó muy caro meterse en lo que no tenía que meterse, pero ahora las cosas han cambiado. Dice Apocalipsis 1:6 que nosotros somos reyes. Dice Primera de Pedro, aquí en el capítulo 2, verso 9, que nosotros somos real sacerdocio. ¿Sabe qué significa eso? Realeza que ministra. Eso es lo que somos usted y yo. Somos realeza que ministra. Usted ya no puede ir por la vida pensando de usted como un pobre desvalido. Usted es un rey, un hijo de un rey. Usted es hijo de Dios, pero además no solamente es rey, sino que también es un sacerdote que ministra. Y ministrar es algo tan lindo. Éxodo 19, versos 5 y 6. El Señor le dice al pueblo de Israel, yo quiero que ustedes sean mi nación santa entre todas las naciones. Eso es lo que usted y yo somos ahora. Reyes, pero también somos sacerdotes. Los reyes tienen una posición de realeza, una posición en Cristo, y los sacerdotes ministran. Hace unas semanas tuvimos un desglose de los sacrificios espirituales que ofrecemos a Dios. ¿Recuerdan? Sacrificio de alabanza y algunos otros. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ministrar al Señor, porque somos real sacerdocio. Pero ¿qué más dice que somos nosotros? Dice que además de que somos real sacerdocio, somos nación santa. ¿Cuántos países hay en el mundo? La última vez que supe había más de 200. ¿Se imagina lo que es que en lugar de 200 haya uno entre esos 200 que es apartado para Dios? Eso es lo que somos nosotros. Todos los cristianos pertenecemos a una nación que es exclusivamente propiedad de Dios. Y me gusta mucho a donde vamos a llegar, porque lo amarra todo diciendo, ustedes son pueblo adquirido por Dios. Es que una nación puede ser escogida, por ejemplo, vamos a decir algo, ahora que hubo el Mundial de Fútbol, escogieron entre todas las naciones del mundo a Qatar.
para que fuera la sede del Mundial de Fútbol. ¿Quiénes son los que pertenecen a Qatar? Solo los que nacieron en Qatar. Tengo un sobrino que vive por ahí, por Arabia Saudita, y vea cómo son los árabes de tremendos en el país donde él vive, que si ellos van a tener un hijo, él y la esposa, tienen que ir a otro país a tenerlo, porque ellos no quieren que nazca un niño que no sea de los dos del mismo país para que el hijo sea total y absolutamente de ese país. Y si el chiquito nace en ese país, no tiene la nacionalidad de ese país. Lo son por nacimiento. Ahora, interesante, nosotros no somos una nación santa por nacimiento físico. Fuimos comprados. Qué lindo, ¿ah? El Señor fue a todas las naciones y nos compró. Pagó un precio, el precio de su sangre. Nos compró. Nosotros no éramos, no teníamos derecho, no pertenecíamos a esta nación santa. Pertenecemos, y cualquiera puede pertenecer a ella, si acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, será comprado con la sangre del Cordero. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ahora, todas las naciones tienen su lugar en el mundo, pero ninguna nación tiene un propósito específico en el mundo. A ver, nadie puede decir, bueno, los costarricenses van a ser encargados de propagar la paz en todo el mundo. ¿No? No somos encargados de eso. Sí, aquí hay paz y donde vamos, llevamos eso en la cabeza, pero no somos los encargados de llevarle paz a todo el mundo, ¿verdad? O los suizos, vamos a ver, los suizos son los encargados de hacer que el cuento de Heidi vaya por todo el mundo, ¿verdad? ¿No? Pero resulta que esta nación de la que estamos hablando sí tiene un propósito, porque no es una nación donde usted pertenece por haber nacido geográficamente, sino porque fue comprado por la sangre de Cristo. Piense en cuál es el propósito de Dios para el mundo. ¿Cuál es? ¿Alguien puede decirme cuál es el propósito de Dios para este mundo? Y si no sabe qué es, vaya a Juan 3:16. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que todos sean salvos. Dios no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con muchos, para que procedan al arrepentimiento. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el propósito de Dios para el mundo es salvación, que nadie se pierda. Pero Él quiere hacerlo a través de su nación santa. Él nos hizo reyes y sacerdotes, Él nos hizo nación santa, Él nos adquirió como pueblo con un propósito de ser salvos, pero Él espera algo de nosotros. ¿Y qué es lo que espera? Ahí mismo está en el verso 9, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese verso es tan rico. Empecemos por la primera palabra, para que anunciemos, significa hablar. Yo recuerdo cuando era niño y con mi abuelita iba por todas las casas, que mi abuelita 2 veces por semana o tal vez 3, ella iba a la casa de sus vecinos a hablarles de Cristo. Y yo me acuerdo estar ahí sentado, esperando a ver a qué horas daban el café, o sea, igual que siempre, ¿verdad? Yo dando la comidita, y mi abuela evangelizando. Y yo decía, ¿por qué no se calla para que nos den café? Pero ella hablaba y hablaba y hablaba. Me acuerdo de doña Idalí. Fuimos donde Idalí chorrocientas veces y no se convirtió, pero mi abuelita nunca descansó. Fue y le habló y semana tras semana tras semana le hablaba a ella, al vecino, al verdurero, al lechero, al que llegara, ella le predicaba la palabra. ¿Por qué? Porque cuando yo crecía, tenía 4, 5, 6 años, eso era allá por los años 74. Gracias, hijo.
74, 75. No se concebía que un cristiano no tratara de convertir a los que estaban alrededor. Era imposible. La mente del cristiano en ese punto era: usted es cristiano, hable de Cristo. Porque los demás necesitan ser salvos, porque no queremos que nadie se vaya al infierno, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Hable y hable, porque si usted no habla, las piedras van a hablar. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que anunciemos sus virtudes, las virtudes de Dios. Dice que el que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así como tenemos que aceptar que no es de todos la fe, que no todos, a pesar de escuchar la palabra, se van a convertir, y que no por ser hijos de cristianos se van a salvar, porque Dios no tiene nietos ni sobrinos. Que cada uno es responsable personalmente de su salvación, pero muchos van a rechazar, muchos van a decir que no, una y otra vez. Y es triste pensar que familiares míos van a estar en el infierno, pero no hay nada más que hacer que aceptar. Usted les predica, predíqueles. Pero tiene que entender que algunos van a decir que no. ¿Conoce usted a alguien así? Yo conozco gente así, que llevamos años predicándoles y ellos diciendo que no, ¿verdad? Que no. Como la muchacha que el hermanito en la iglesia llegó y le preguntó: hermanita, vea, es que yo quiero saber si usted quisiera ser mi novia. Y el hermanito no era muy agraciado, no era muy bonito. La muchacha sí era muy bonita. Y la muchacha le dijo: ay, qué pena, dice, me agarraste desprevenida, dice. Hagamos una cosa, dice, pregúnteme dentro de un año para ver si sí o si siempre no. Hay gente que cuando usted le predica a Cristo, lo escucha. Y cuando usted le pregunta, le dice, siempre no. Y dentro de una semana les volvés a predicar y ellos te escuchan. Siempre no. Es que no estoy preparado, es que no sé, todavía no estoy... Yo no puedo. Alguna cosa te dicen, pero siempre no. ¿Sabes qué? Tienes que aceptar que tristemente muchos de ellos no van a aceptar a Cristo. ¿Sabes que había gente cuando Cristo caminó sobre la tierra que lo tuvieron de frente, lo vieron a los ojos, lo escucharon hablar, sintieron el poder de su presencia y no se convirtieron y están hoy en el infierno? Porque la salvación requiere una decisión. No es en automático. Tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber una decisión de mi parte. Por eso es que cuando Él dice que nos llamó de las tinieblas a la luz, aquí nos está dando a entender que hay un reino de las tinieblas y hay un reino de la luz. Nosotros estábamos en el reino de las tinieblas. Cristo nos llamó. Y en otra parte Pablo dice, nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Ya no estamos en tinieblas. Pero la razón por la que el Señor nos llamó y nos dejó en este mundo es porque la iglesia tiene una tarea suprema. Es predicar a Cristo. Es anunciar las virtudes de Cristo. Cada cristiano en su lugar, en su entorno, en su recinto, ahí en donde él está viviendo, debe acordarse de que debe anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Ahora usted puede darse cuenta de que nosotros vivimos en la luz. Hay dos características de los que viven en la luz y yo quiero contárselas para que usted se haga un autoexamen, ¿cierto? Usted diga, ¿seré yo maestro? Dice la Escritura, Mateo 5:14, que usted y yo somos la luz. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Ustedes, cada uno de ustedes son la luz del mundo. Eso significa que donde ustedes están, la oscuridad se hace a un lado y quedan en evidencia las demás cosas.
Por esa razón es que a veces no nos quieren a los cristianos, porque cuando hay una muchachita en la universidad que en lugar de andar en guaro y en drogas y en lesbianismo, camina con Dios, pone en evidencia que las demás que sí andan en eso están en tinieblas. Eso es lo que hace la luz, poner en evidencia lo que está en tinieblas. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Tenemos una característica, y es que donde estamos alumbra la luz del Evangelio. Pero hay una característica que a mí me llama mucho la atención. En toda esta carta, Pedro está siempre tratando de llevarnos al concepto de iglesia. Recuerdan los versos 4 y 5, ¿verdad? Jesús es la piedra angular, el fundamento, y nosotros como piedras vivas somos edificados para hacer una casa espiritual, un templo santo para Dios. No hay posibilidad de que un cristiano esté solo. No es el plan de Dios, no es la forma de Dios. Primera de Juan, por favor lea conmigo, Primera de Juan, capítulo 1, verso 7, vea una característica. Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Cristo está en luz, entonces, ¿cuál es una consecuencia natural? Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Sabe que el hecho de que usted esté aquí evidencia que usted camina en luz? Si usted ha nacido de nuevo. Usted sabe que hay muchos cristianos que no se quieren arrimar a la iglesia y dicen que son cristianos. Y cuando usted los ve de cerca, usted ve por qué no quieren venir a la iglesia. Porque no quieren que pongan el dedo sobre su llaga. Porque no quieren escuchar la palabra de Dios que los llama a hacer ajustes en su vida que les gusta tanto. Porque no quieren un compromiso. Pero sabe que cuando uno es cristiano, el reunirse con otros cristianos le llena el corazón. Yo no sé si a usted le pasa, pero a veces yo estoy en una fila, dígase el seguro o dígase el banco, y de pronto me encuentro con alguien que no conocía y me dice, yo soy cristiano, y yo también. Es una emoción, ¿verdad? Porque una característica de los que caminan en luz es que tenemos comunión. Venir al templo es tener comunión. Lo vimos el jueves. Comer juntos es comunión. Cuando usted me invita a su casa a comer o yo lo invito a tomar café o hacemos algo aquí en la iglesia, estar juntos. Esa comunión evidencia que andamos en luz. Ahora, vamos concluyendo, hermanos, con la ayuda del Señor. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Busque Primera de Pedro, volvamos al capítulo 2. Verso 10. Y aquí es donde Pedro hace el cambio para empezar a hablarle a los judíos y gentiles juntos. Porque toda la teología del capítulo 1 y el capítulo 2 hasta este verso ha tenido, hasta el verso más o menos hasta el 5, ha tenido que ver con el entendimiento judío. Ahora él empieza diciéndonos a todos los que no somos judíos. Vosotros, ¿qué? Que en otro tiempo, hace mucho tiempo, no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Somos hijos de Dios. Que ahora sois pueblo de Dios. Vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos amados, voy a cerrar con algunos pensamientos que me gustaría que usted se lleve en su corazón. Hay una profunda tristeza en mi corazón por la gente que ha escuchado la palabra por años y han rechazado a Cristo por años, y que posiblemente la muerte los encuentre en esa necedad.
Nadie sabe si tiene un día más de vida. Nadie. Nadie. Hablaba esta semana con una muchacha que tiene alguito de plata, pero que la tiene guardada en el banco. Y tiene una necesidad, pero no saca su plata del banco para suplir esa necesidad porque ella quiere dejar plata para cuando se muera. Parece absurdo. Escuché que un premio Nobel en el 1979, un premio Nobel de Economía, dijo: si cuando usted muere le sobra mucha plata, usted hizo mal las cuentas. Porque Dios no nos puso en esta tierra con el propósito de hacer plata. Y hay gente que no se dan cuenta que la vida es tan frágil que este que les habla hoy, dentro de una hora podría estar muerto. Y usted también. Y rechazan a Cristo como si les quedaran 100 años. No porque usted tenga 14 años, va a vivir 100. Hay gente que se ha muerto de 10 años, de 12, de 14, de 16, de 20. Si usted no tiene a Cristo en el corazón y está escuchando este mensaje, dése cuenta, tiene que aceptar a Cristo en su corazón para ir a la vida eterna, porque si no, va a condenación irremediablemente. Da tristeza, ¿verdad? Pensar en un primo, en un tío, en un sobrino, en un hermano, en un hijo, en una madre, en un padre, pero tenemos que aceptar que eso será así porque no es de todos la fe y ni Dios fuerza a nadie a creer en Él. Pero nosotros somos linaje escogido, una raza privilegiada, nación santa. Somos real sacerdocio y pueblo adquirido por Dios con un propósito, que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo que no debemos olvidar jamás es que todo eso ocurrió y ocurre por una actitud de Dios, un atributo de Dios, una actitud de Dios hacia nosotros. Se llama misericordia. Usted y yo no nos hemos ganado la salvación. Usted y yo no somos capaces de ganarnos la salvación ni de ser tan buenos como para decirle a Dios: Señor, mire lo bueno que soy, déjeme entrar en su presencia. No. ¿Sabe qué significa la palabra misericordia? Amar al pecador en su miseria. Amar al pecador en su miseria. Todos sin Cristo estábamos perdidos, pero hemos alcanzado misericordia. Y esa misericordia significa que Dios no nos dio lo que merecemos y nos amó tal cual somos y nos perdonó. Incline su rostro y vamos a orar. Tengo algo que decirle al final mientras usted está orando. No desmaye en orar y predicarle a las personas que usted ama, que si se pierden, no sea por falta de esfuerzo suyo. Reconozca quién es usted en Cristo y para qué lo llamó Dios. Y empiece a hacer la obra a la que Dios le ha llamado. Empiece a hablarle al verdurero, al panadero, a quien sea. Cuando tenga una oportunidad, hable de Dios. Podrías estar salvando un alma del infierno. Y disfruta de la posición que tienes en Cristo, con humildad, sabiendo que todo es por misericordia. Señor, gracias. Bendito sea tu santo nombre, por tu gran amor te damos gracias. Gracias porque somos inmerecedores por nuestros méritos, pero somos, Señor, merecedores por tus méritos. Gracias por haber tomado nuestro lugar en la cruz del Calvario y habernos hecho aceptos. Ahora te rogamos, Señor, por nuestros familiares que no te conocen, Señor. Nuestros familiares que te han rechazado tantas veces, Padre, nuestros amigos.
nuestros conocidos, a la gente que le hemos predicado y ha dicho, no estoy preparado, no estoy listo, todavía no, cualquier cosa hayan dicho, Señor, oramos por ellos, que no se pierdan, sino que tengan vida eterna, que haya salvación. Envíales a alguien que les toque de nuevo la puerta, Señor, o si somos nosotros, ayúdanos para que toquemos la puerta tantas veces como se pueda, Señor, para que no tengan excusa. Y quizá, como dijo el apóstol Pablo, el Señor les conceda salir del lazo del diablo en el que están a voluntad de Él. Por Cristo Jesús te rogamos esto. También te ruego por mis hermanos y sus necesidades, Señor. Todos los que tienen necesidades de diferentes índoles, te rogamos por ellos para que tu mano sea proveyéndoles. Oramos por Natalia, Señor, para que tú la ayudes mañana que comienzan sus tratamientos y que todo, Señor, camine de acuerdo a tu voluntad en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Vayan en paz. Aquí tengo un bosquejo, solo uno tengo hoy. Y nos vemos el jueves. Recuerden que el jueves tenemos culto a las 7 de la noche. ¿Cuáles son los Super Bowl?